Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante, como lo es los ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Entonces, el Sol es una fuente casi inagotable de energía, mientras que los nutrientes se encuentran en cantidades limitadas en la Tierra. Por esta razón deben ser reciclados y reutilizados mediante los ciclos biogeoquímicos. El agua, el carbono, el nitrógeno y el fósforo son nutrientes de especial importancia para el desarrollo de la vida y el funcionamiento de los ecosistemas, y cada uno tiene un ciclo particular dependiendo de la naturaleza del elemento o compuesto, como los organismos los usan. ¿Listo? Entonces el primer ciclo que vamos a hablar es el ciclo del dióxido de carbono. Ok, entonces vamos a ampliar la imagen un poco mejor para ver mejor el tema. Okay, entonces vamos a colocar aquí el título de ciclo del dióxido de carbono. Ok. Vale. Todas estas ayudas, todas estas imágenes se encuentran en la plataforma. Lo pueden colorear, recortar y pegar, o lo pueden calcar, o pueden utilizar otra imagen. Recordemos que este simplemente es una propuesta que yo estoy haciendo, ¿vale? Lo importante es que comprendamos muy bien el tema. Ok, entonces tenemos lo del ciclo del dióxido de carbono. Cuando hablamos nosotros del ciclo del dióxido de carbono, es el conjunto de transformaciones por las que pasa el dióxido de carbono al circular entre los seres vivos y el medio ambiente. Seres vivos y el medio ambiente. El carbono es el elemento estructural de todos los compuestos que utilizan los seres vivos. Aquí tenemos lo de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces podemos colocar aquí esta información. ¿Listo? Vamos a pegarlo entonces aquí abajito de la imagen, ¿vale? ¿Cuál es la función o qué característica presenta para los seres vivos el dióxido de carbono? ¿Okay? Pues aquí. ¿Listo? Vamos a doblar aquí para que no interfiera, o lo vamos a dejar así. ¿Listo? Cuando hablemos del otro, vamos a seguir hablando acá. Ok, entonces, este elemento, como es el dióxido de carbono, se encuentra como, bueno, el carbono como tal, ¿verdad? Se encuentra como dióxido de carbono en estado gaseoso en la atmósfera. Y solamente los organismos productores, así como las plantas, ¿verdad? Las algas que se encuentran de pronto aquí en el agua, y las cianobacterias, que son organismos fotosintéticos, o sea que realizan la fotosíntesis, como las plantas y las algas, pueden transformarlos en moléculas orgánicas como la glucosa mediante el proceso, como ya le había dicho, de la fotosíntesis. Recordemos que la glucosa es una molécula que se utiliza para crear energía en nuestro organismo, entonces es muy importante. A partir de este proceso, los demás organismos obtienen el carbono que necesitan en forma de glucosa mediante las relaciones alimenticias que constituyen las cadenas tróficas. O sea que gracias a la alimentación, por ejemplo, de este animal que es una vaca, se alimenta de la planta. La planta ya ha consumido el dióxido de carbono, entonces ese dióxido de carbono lo consume la vaca, ¿verdad? Al alimentarse de ella. Y en un ecosistema normal, gracias a la cadena alimenticia, a las redes tróficas, pasa de los organismos productores a los organismos consumidores. Posteriormente, durante el proceso de respiración que lo realizamos todos los seres vivos, el proceso de respiración, que es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿verdad? Los animales devuelven parte del carbono a la atmósfera, ¿verdad? A la parte gaseosa. Otra parte del carbono es acumulado y eventualmente transformado durante el proceso de
fosilización, ¿verdad? Los fósiles. Como lo que es el gas natural, el carbono y el petróleo. Ahora bien, las algas en su proceso de respiración, ¿verdad?, devuelven parte del dióxido de carbono, ¿verdad?, a la atmósfera. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a hacer una línea aquí. Hacemos la línea, la podemos hacer de este color o la podemos hacer de verde. Hagámosla de verde para que se vea mucho mejor, o de negro. Hagámosla de negro. Aquí de negro. Listo. Aquí se identifica que por medio de la respiración, el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, las algas, partes del carbono, ¿verdad?, la envían hacia la atmósfera. Vamos a colocar aquí entonces lo que es respiración. Vamos a aplicarle pegante, un poquito de pegante, y ubicamos aquí respiración. Ok. También por medio de la respiración, como ya les había dicho, todos los organismos llevan a cabo el proceso de respiración. Entonces, ¿quiénes realizan el proceso de respiración? Todos los organismos vivos realizan el proceso de respiración. Entonces, entre ellos tenemos, de aquí saldría una flechita, ¿verdad?, y se desplazaría hacia la planta, ¿verdad?, hacia la planta, y además la respiración también iría hacia los animales, Entonces, como desecho, ¿verdad?, como desecho de la respiración, sería el dióxido de carbono, tanto para las plantas como para los animales. En este caso tenemos las ovejas y lo que es la vaca. Listo, entonces vamos a ubicar aquí, vamos a colocar aquí animales. Listo. Animal. También tenemos lo que es los organismos descomponedores, ¿verdad?, tales como las bacterias, los hongos. También expulsan como desecho lo que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Hacerlo aquí así, desecho de la respiración, ¿verdad?, dióxido de carbono. Ok. Pero en el proceso de la fotosíntesis, las plantas, en este caso los árboles, o este árbol, realiza el proceso de convertir o hacer el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno. Entonces aquí la flecha cambiaría de dirección. La flecha iría del dióxido de carbono, pasaría al árbol, identificando que al árbol entra dióxido de carbono, ¿verdad?, al igual que sucede con las algas. Las algas normalmente respiran, ¿verdad?, pero también realizan el proceso de fotosíntesis. Entonces vamos a realizar una flecha que indica de que a las algas entran dióxido de carbono, al igual que en la fotosíntesis de las plantas. Recordemos que los organismos, gran parte de dióxido de carbono lo envían a la atmósfera, pero hay otros, por medio de la fosilización, los convierten en combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo, el gas natural.
¿verdad? Es convertido en ello. En combustible fósil. Entonces podemos ubicar este combustible fósil aquí. ¿Vale? Aquí me quedó algo torcido. Listo. Aquí así. Ok. Combustible fósil. También donde se puede producir el dióxido de carbono por medio de la erupción volcánica. Ahí se produce también dióxido de carbono en la erupción volcánica o actividad volcánica. Vamos a ubicarlo aquí. En la actividad volcánica. Listo, entonces produce dióxido de carbono. Los combustibles fósiles también producen lo que es dióxido de carbono. Las rocas carbonizadas que provienen, digamos, de acá de la parte volcánica, ¿verdad? También ellas producen dióxido de carbono. Como podemos darnos cuenta, son más los que producen desechos como dióxido de carbono que aquellos que lo consumen como tal. Los únicos que lo consumen vendría siendo los organismos fotosintéticos, como son las algas, las plantas y las cianobacterias, ¿verdad? El resto de los organismos, por ejemplo, en el caso de los animales, ellos producen el dióxido de carbono por medio de la respiración, ¿verdad? Y ellos consumen el dióxido de carbono que proviene de las plantas por medio de la alimentación. Ellos se alimentan de plantas, ¿verdad? Y de esa forma ellos captan la glucosa, ¿verdad? Utilizada por los organismos fotosintéticos gracias a lo del dióxido de carbono. Entonces, chicos, ¿por qué es tan importante el ciclo del dióxido o del carbono? ¿Verdad? Porque es importante el carbono. Lo que pasa que el carbono es un elemento, ¿verdad?, estructural de todos los compuestos que utilizan los seres vivos, principalmente lo que es los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que todo organismo está conformado por esas moléculas, ¿verdad? Por esas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el ciclo del dióxido de carbono o del carbono en este caso? Recordemos que el carbono en la atmósfera se encuentra como dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? Entonces, las plantas, las algas y las cianobacterias son las únicas que absorben el dióxido de carbono. Pero los organismos, aquellos que se alimentan de plantas, ¿verdad?, como los herbívoros, se alimentan de plantas y gracias a la cadena alimenticia ellos pueden absorber la glucosa, ¿verdad?, adquirida o realizada por medio del dióxido de carbono que fue absorbido de la planta. Entonces, gracias a ello, a la cadena alimenticia, los animales herbívoros se alimentan de ello. Entonces, la vaca se alimenta de la planta que consumió el dióxido de carbono. Y nosotros, como seres humanos, nos alimentamos de la vaca. De esa forma, nosotros adquirimos positivamente el dióxido de carbono para que la estructura,
de los carbohidratos, de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que nosotros nos conformamos, estructuralmente pueden llevar a cabo sus funciones naturales o vitales, ¿verdad? De esa forma es que se lleva a cabo el ciclo del dióxido de carbono. Después, cuando el animal ha consumido la planta, lleva a cabo la respiración. Entonces, gran parte del dióxido de carbono es expulsado a la atmósfera y otra parte es utilizado, digamos, la otra parte es, digamos, eventualmente transformado durante el proceso de fosilización en combustibles fósiles como es el carbón, el petróleo y el gas natural. De esa forma se lleva a cabo el ciclo. Entonces, el dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera, es absorbido por las plantas. El animal, el herbívoro, se alimenta de la planta y lo desecha de nuevo a la atmósfera por medio de la respiración. De esa forma se lleva a cabo el ciclo del carbono. ¿Vale? Ok, pasemos al siguiente ciclo. Pasemos ahora al ciclo del fósforo. Vamos a mirar. Pasamos entonces al ciclo del fósforo. Vamos a ubicarlo aquí. Ok, entonces, el ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico, por lo que el fósforo pasa a través del suelo, ¿verdad? El agua y los organismos como litosfera, hidrosfera y biosfera, que son las capas atmosféricas, ¿verdad? Bueno, litosfera vendría siendo la capa del suelo, hidrosfera, el agua, y biosfera, que viene siendo los organismos vivos. ¿Listo? Y una vez y otra vez, ¿verdad? Como es un ciclo, entonces se va repitiendo, va pasando. Repitamos entonces, por la litosfera, que es por donde nosotros caminamos por el suelo, la hidrosfera, que viene siendo la parte del agua, y la biosfera, que es la parte viva, donde se encuentran las plantas, los animales, entre otros, y nosotros. El fósforo es un elemento químico no metal. Al igual que el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, ¿verdad? Y el azufre también, entre otros, es esencial para la vida. Tiene una alta capacidad para reaccionar al contacto con otras sustancias químicas o elementos, por lo que en la Tierra nunca se encuentra solo. El ciclo del fósforo es lento en comparación a los otros ciclos biogeoquímicos, como lo es el agua, el carbono y el nitrógeno. En la naturaleza, el fósforo se encuentra sobre todo en forma de iones fosfato. Los compuestos fosfatados se encuentran en las rocas sedimentadas. Aquí ya estamos hablando de lo que es la litosfera. Y a medida que éstas se meteorizan, ¿verdad?, se desgastan a lo largo del tiempo, el fósforo que contiene se filtra lentamente hacia el suelo y las aguas superficiales. Aquí ya estamos hablando de hidrosfera. Las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo, ¿verdad?, y transferirlos a los animales que se lo comen, o sea, gracias a una cadena alimenticia o red alimenticia. Cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos detritívoros o regresar al suelo. Los organismos detritívoros son aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿verdad? Un ejemplo de ello tenemos lo que es el escarabajo pelotero, que ellos son los que desplazan las excreciones de los animales herbívoros, forman una bolita y empiezan a desplazarlo. También tenemos las moscas del estiércol, ¿verdad?, que viven en él o se alimentan de él. Y otro ejemplo muy claro son las lombrices de tierra, las babosas, entre otros. Esos son los
los organismos detritívoros. Ahora, los compuestos fosfatados también pueden ser transportados en los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos como el plancton, que a su vez es comido por organismos filtradores de plancton como algunas especies de peces. Los seres humanos, ¿verdad?, consumen pescado y otros animales acuáticos, por lo que el fósforo pasa a su cuerpo. Por eso es muy importante que en nuestra dieta alimenticia haya pescado, porque ellos contienen fósforo y es muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro o la función de él. Cuando estos peces, ¿verdad?, que han consumido fósforo, cuando estos peces son comidos por las aves que tienen sus nidos en la tierra, devuelven parte del fósforo en las heces. Este elemento del fósforo es principal factor limitante en los ecosistemas acuáticos y en algunos en los que las corrientes marinas suben del fondo, arrastrando fósforo del que se ha ido sedimentando. ¿Okay? El fósforo es muy importante para nosotros los seres humanos, ya que gracias a ella interviene en la formación de los huesos y los dientes. Además, también cumplen un papel muy importante en la forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. También cabe anexar que es necesario para el cuerpo para que produzca proteína para el crecimiento y conservación y reparación de células y tejidos. Ahora bien, vamos a organizar el ciclo del fósforo. El depósito de fósforo en el suelo. Vamos aquí, depósito de fósforo en el suelo. ¿Okay? Entonces, este depósito de fósforo, digamos, se filtra entre las aguas subterráneas, ¿verdad? Y ahí es absorbida por las raíces de las plantas. Son absorbidas por las raíces de las plantas. Aquí tenemos las plantas. ¿Okay? Estas son las plantas. ¿Listo? Ese de las plantas. A su vez, los animales, ¿verdad?, se alimentan de la planta. Por tal motivo, de esa forma, el animal, el herbívoro, consume el fósforo. ¿Listo? Después que el animal se ha alimentado de planta, el cadáver del animal y la excreción hacen que el fósforo vuelva al medio ambiente. ¿Listo? El fósforo que procede del sedimento de los ríos, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ubicarlo aquí más abajo. Sedimento de los ríos, ¿verdad? Llega a los ríos y llega al océano. Ahí es donde es consumido por los peces. Los peces consumen el fósforo. Por eso, por tal motivo, ellos son ricos en fósforo, que nos ayudan al crecimiento, a los dientes, a los huesos, ¿verdad? Llegan a los peces. Ahí, en el mar, llega o se crea un depósito de fósforo. Un depósito de fósforo se crea en el mar. Vamos a ubicarlo aquí. Un depósito de fósforo. ¿Ok? Después viene el pez y le sirve de alimento a las aves marinas. Vamos a colocarle aquí, aves marinas. Esas aves marinas, de esa forma, ellos adquieren el fósforo. Después, en sus nidos, las aves marinas empiezan a excretar, ¿verdad? A hacer popó, por así decirlo, ¿verdad? Y excreta
y crean el guano. Ese guano es rico también en fósforo y vuelve al suelo. Puede volver al suelo o simplemente se puede desplazar a los ríos y empieza de nuevo el ciclo. ¿Listo? Entonces, el fósforo se encuentra principalmente en las rocas sedimentarias, ¿verdad? Que a medida que va pasando el tiempo, se meteorizan y se desgastan a lo largo de cierto tiempo. El fósforo que contiene se filtra lentamente hacia el suelo y las aguas superficiales, ¿verdad? Ya puede ser en los ríos y de los ríos pasa a los océanos. ¿Listo? Ahí en el suelo puede ser absorbido por las plantas y las plantas que le sirven de alimento a los animales herbívoros especialmente. De esa forma los animales consiguen el fósforo o se alimentan de él. El fósforo que va a los ríos, de ahí los peces o los animales marinos se alimentan de él. Y las aves, en este caso, se alimentan de los peces. De esa forma, las aves adquieren el fósforo. Después, una forma de excretarlo o devolverlo digamos al hábitat o al ecosistema es por medio de la excreción y vuelve otra vez el ciclo. Recordemos que nosotros nos alimentamos de peces, ¿verdad? Y de esa forma, y también de plantas, de esa forma nosotros adquirimos el fósforo. Y recordemos que para nosotros es muy importante el fósforo porque nos ayuda a la formación de los huesos y de los dientes. Además que es importante en que el cuerpo, ¿verdad? Usa los carbohidratos y las grasas. También el cuerpo es muy importante el fósforo, ya que gracias a él nuestro cuerpo produce la proteína para el crecimiento y la conservación y reparación de las células y tejidos. Por eso el fósforo es muy importante para nosotros. Entonces el ciclo del fósforo es el ciclo por el cual el fósforo pasa a través del suelo al agua y luego a los organismos, y una y otra vez. Por eso se le llama ciclo, porque se repite constantemente. ¿Listo? Ok, chicos, de esta forma lo hice. Me tocó doblarlo para que no se saliera de la margen. Miren, aquí podemos observar, para que no se saliera de la margen. Listo, vamos a observarlo bien. A ver si lo cuadro bien para poderlo observar. Aquí está. ¿Listo? Es el ciclo por el que el fósforo pasa a través del suelo, el agua y los organismos una y otra vez. El suelo, ¿por qué? Por las rocas sedimentadas. Luego pasa a los ríos o aguas y ahí es donde es absorbido por los organismos. Y por medio de la excreción es que vuelve otra vez el ciclo, ¿verdad? Ok. Ok, chicos, entonces ahorita hablemos sobre el ciclo del nitrógeno. Vamos a ubicarnos acá en la parte de arriba. Ya vamos a ubicar. Ciclo del nitrógeno, vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ubicarlo aquí, ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Entonces, el nitrógeno es un elemento, es uno de los elementos más abundantes en la superficie terrestre. Es un elemento químico necesario para la elaboración de proteínas y ácidos nucleicos en los seres vivos. Ojo, es importante para la elaboración de proteínas y ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces, a pesar de que compone cerca del 78% de la atmósfera, más que el oxígeno, ¿verdad? Se encuentra en una forma química que los animales y las plantas no pueden asimilar. Por lo que para ser utilizado por los seres vivos, debe ser transformado en una forma biológicamente
útil.